simples. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 17 de agosto del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Destacan las redes sociales y la cuenta en Twitter de la Asamblea Nacional la muerte del diputado Manuel Zamorito González, producto del COVID-19. Recuerdan algunos portales como Runrunes que el parlamentario apoyó en su momento a la denominada fracción de los CLAP. El diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, informó también durante este día y a través de sus redes sociales que el parlamentario Manuel Zamorito González del Estado Bolívar falleció luego de ser diagnosticado con COVID-19. Avanza la pandemia en nuestro país, no discrimina. Además, hoy el también diputado José Manuel Olivares, médico, presidente de la Comisión Especial para la Emergencia y la Atención de Migrantes, designado por la Asamblea Nacional, advertía que para este momento son 71 miembros del equipo de salud que han perdido la vida en nuestro país. 71 profesionales, decía él, de la medicina, de la enfermería, que perdieron su vida por no tener materiales de protección. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Venezuela tiene la tasa de mortalidad de trabajadores de la salud más alta de la región, a pesar de estar en una etapa más temprana de la epidemia. Esto lo dijo, insistimos, el diputado José Manuel Olivares. Y la respuesta del régimen venezolano, bueno, anunciar el ingreso a nuestro país de 230 médicos cubanos para el combate contra el coronavirus. Habrá que ver, y esto lo decimos a título personal, si tendrán acceso o no a material de bioprotección, que es lo que hace falta con urgencia en nuestro país, además de todos los insumos hospitalarios para hacer frente a la pandemia. Esto lo decimos nosotros. La Agencia Venezolana de Noticias informó que el grupo se sumará a las brigadas de misión Barrio Adentro desplegadas en el territorio nacional. Insistimos, hablaremos de este tema durante la tarde de hoy. Varios datos: implementarán un nuevo plan de racionamiento eléctrico de 6 horas en el estado Zulia. Esto lo anunció el gobernador designado por el régimen venezolano, Omar Prieto. Él informó que hasta el 16 de agosto en el Zulia había 599 casos activos de COVID-19. Y a propósito de lo que está ocurriendo en Bielorrusia, saben ustedes, muchos tratan de hacer algún tipo de comparación con nuestro país. Bueno, Naciones Unidas ha advertido que la represión no debe ser la respuesta a los reclamos de la gente. Esto es un mensaje a García. En medio de la ola de protestas masivas ocurridas tras la elección en Bielorrusia, han surgido denuncias de tortura y otros abusos. El titular de la ONU llama a investigar, y leo nota de Naciones Unidas, el secretario general de la ONU llama a investigar esas delegaciones e insta a las autoridades a actuar con moderación, recordando que todos los ciudadanos del país deben tener libertad para ejercer sus derechos civiles y políticos. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del primer vicepresidente de Conindustria, Francisco Acevedo. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, con mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Comenzamos una etapa otra vez de cuarentena en nuestro país en el marco del esquema denominado 7+7. Yo le pediría un comentario tomando en cuenta el comunicado que ustedes emitían conjuntamente con Consecomercio advirtiendo sobre el impacto económico que ha tenido la pandemia en nuestro país. Lo escuchamos.
pero desde Colindustria y esta ocasión además unidos a Consecomercio, estamos planteando la necesidad de irnos a un esquema que se llama 7x7. Y la diferencia radica entre que el esquema 7x7 es un esquema en el cual te mantienes activo de manera continua y rotas al personal que labora en la fábrica. A diferencia del esquema de 7x7, que implica trabajar 7 días y luego parar 7 días, con lo cual dejamos sin operatividad a las empresas durante la mitad del tiempo. Ahora, la respuesta del régimen venezolano, quisiera su comentario, lo escuchamos. Mira, el problema es que nosotros no tenemos respuestas formales por parte del gobierno, ¿no? Hemos estado en una conversación que asistimos ya hace bastante tiempo, hemos sido convocados para otra reunión posiblemente esta semana, pero no vemos los resultados de los planteamientos que hemos hecho hasta ahora. El gobierno sigue con su modelo de 7x7, y bueno, vemos una economía golpeada, vemos una economía que no logra levantar, a unos venezolanos cada vez pasando más trabajo y más necesidades. Entonces, bueno, esto nos está llevando, Alejandra, a un tema de preocupación absoluta, porque estamos hablando de 3 millones de empleos que están en riesgo, estamos hablando de un país que está pasando trabajo de manera importante, donde lamentablemente porque un sistema de salud deficiente, y debemos adivinar la pandemia del COVID, está sufriendo muchísimo, y bueno, y lo que estamos es sumando más sufrimiento al venezolano, que ya está preocupado por la pandemia, que ya tiene problemas, al disminuir su capacidad de ingreso, al disminuir su capacidad de generar salario porque no puede ir a trabajar, y bueno, todo eso nos está llevando a que prendamos una voz de alarma, a ver si esta vez somos escuchados. Ahora, cuando usted dice que 3 millones de empleos están en peligro, ¿a qué se refiere? Más allá de lo evidente. Bueno, es que las empresas no tienen capacidad, el sector industrial, incluso el comercio, no tiene capacidad de mantenerse en esta política cerrada por el tiempo indefinido. Y la gran pregunta que nos hacemos todos los venezolanos es, ¿y es que acaso hay alguna señal de que el COVID se va a acabar en el corto plazo? ¿No debemos más bien ver cómo aprendemos a vivir con él y cómo nos protegemos de manera importante, cómo tomamos las medidas de seguridad necesarias que todos otros países ya están haciendo? Pero estar en este modelo de 7x7, donde la industria se tiene que estar parando cada 7 días, donde el personal no puede agarrar el ritmo de producción necesario, pero sobre todo donde el venezolano ha perdido su capacidad de compra, y si no la recupera en el corto plazo, no hay manera de sostener el aparato industrial, e inclusive me atrevería a decir el aparato comercial de Venezuela. Vamos a tener mucho comercio cerrado, muchas tiendas cerradas, falta de producto y más daño a la población venezolana. ¿Cuántas industrias han tenido que cerrar producto de la pandemia? ¿Ustedes tienen cifras? Mira, todavía no quiero hablar de cifras de empresas que han cerrado, porque la verdad es que la pandemia lleva 4 meses, 5 meses, arrancamos el 13 de marzo, y las empresas han estado hasta ahora guapeando. Lo que hemos visto es que ya empezamos a recibir señal de afiliados que nos dicen, mira, por favor hagan algo porque estoy insostenible, no puedo seguir cerrado, no hay demanda. Los centros comerciales empiezan a decir, bueno, si hubo flexibilización, debes de pagarme el alquiler, lo que complica todavía más las cosas. El comercio, el poco comercio que logra abrir, no logra vender lo suficiente para mantener los costos fijos. Sí, hay un nivel de desespero importante, yo te diría, en la situación económica en Venezuela. Y bueno, eso lleva al cansancio, el agotamiento, y simplemente cuando las empresas pierden el flujo de caja y dejan de pagar los salarios por incapacidad de pago, no porque no tengan otra intención, sino que incapacidad absoluta, como falta de operar, se lleva a que las empresas deban de cerrar. Entonces, la gente está ahorita en una situación crítica, yo te diría que todavía no han cerrado, porque todo el mundo pensaba que la pandemia era un proceso de 3 meses. Pero resulta que se nos ha alargado, vamos por 5 meses, y pareciera que puede durar varios meses más. Yo no soy médico ni nada por el estilo, yo no me atrevo a vaticinar, pero lo que uno lee, lo que uno estudia, lo que uno escucha en todas las conferencias, es que la vacuna es para el año 2021, que no hay ningún tratamiento todavía elaborado, con lo cual esto hay que aprender a manejarlo de manera inteligente, y hay que aprender a vivir con el mayor cuidado posible, pero sin matar la economía, porque como dicen algunos, terminaremos muriendo de hambre en vez de muriendo por el virus. Claro, le pregunto sobre el número de empresas que, bueno, a estas alturas ya no podrían seguir adelante, porque hoy se conoció, por ejemplo,
el dato de la caída del Producto Interior Bruto en países como Japón, otra nación con una economía fuerte que entra en recesión, con una caída histórica. En el caso de Venezuela, bueno, no, lamentablemente no manejamos cifras oficiales, pero en estas circunstancias, por supuesto, muchos analistas temen lo peor. Yo quisiera su comentario. Mira, yo he repetido varias veces, Alejandra, que yo creo que ya hablar o discutir cuánto es la caída del PIB en Venezuela perdió sentido. Una economía que ha caído 75%, 70%, 80% o 60%, sea cual sea el número cierto, todos esos números son una grosería, es un insulto al venezolano, es una destrucción absoluta de una economía donde discutir la cifra ya pierde sentido, porque ninguna de las que podamos tener en discusión debería estar pasando. Ninguna de las que podamos estar discutiendo tiene algún motivo para que haya ocurrido, que es lo más grave. Lo que habla es que Japón perdió el 40% por la pandemia. Venezuela perdió el 60 o el 70% de su PIB por malas políticas económicas, no por la pandemia, por pésimas, reiteradas equivocadas políticas económicas, todas revertidas con el paso del tiempo, además, todas eliminadas por el mismo gobierno que las impuso, y continúan cometiendo errores. Seguimos con un anclaje legal, por ejemplo, del 93%, donde es un país donde no hay acceso al crédito. En todos los países con la pandemia han dado créditos blandos, créditos a 5 años, a 2 años el pago de capital, exonerados de intereses, a todos los sectores. Este es un país donde no tenemos capacidad ni siquiera de pedir créditos para pagar las nóminas. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Es la gran pregunta. ¿Vale la pena discutir cuánto es la caída del PIB en Venezuela? Cuando los venezolanos estamos pasando el trabajo que estamos pasando, donde tenemos tiempo, los venezolanos, sin conocer el bienestar, la felicidad, la tranquilidad emocional de un empleo seguro y bien remunerado, de que el salario que cobro me alcance. La pregunta que yo le haría es, ¿en qué condiciones reactivar la economía, tomando en cuenta la escasez de gasolina que ha vuelto a nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, es que yo lo he dicho en varias oportunidades, y debo estar claro. La única manera que tenemos de reactivar la economía es generando un cambio de 180 grados en todas las políticas económicas, generando confianza, inversión y financiamiento. La única manera de obtener financiamiento, confianza e inversión es llegando a un acuerdo político en este país. Los venezolanos tenemos que tener la capacidad de llegar a un acuerdo que genere un cambio político para el bien de todos, absolutamente todos los venezolanos. No hay ningún venezolano que esté bien en este entorno. Aquí está ganando, todos los venezolanos estamos perdiendo. No va a haber gasolina, a lo mejor llega gasolina, ya no sabemos porque no hay información tampoco. No sabemos si los buques los agarraron o no los agarraron, si viene o no, si el palito funciona o no funciona, si las refinerías están operando o no están operando. Necesitamos un cambio radical en nuestra economía. Los venezolanos tenemos derecho a una mejor calidad de vida. Los venezolanos tenemos derecho a tener alegría, a tener felicidad, a tener bienestar, a tener educación, salud, a que si me informo, ni Dios no quiere, por el COVID y tengo una enfermedad, puede llegar a un centro donde me puedan atender de manera digna. Bien. Eso es lo que necesitamos los venezolanos. Eso, la gasolina. Repito, aquí los problemas son de fondo. El problema de fondo de los venezolanos, Alejandra, es que el país necesita un cambio de 180 grados. Necesitamos levantar la economía venezolana. Necesitamos recuperar los salarios dignos, el poder adquisitivo del venezolano, crecimiento del Producto Interno Bruto. Es lo que necesitamos todos los venezolanos. Que haya gasolina, que haya gas. Que no tengamos que estar dudando cada semana si vamos a estar la que viene tranquilos o no. Bien. Bueno, eso solo lo logramos si nos ponemos de acuerdo. Francisco Acevedo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Primer vicepresidente de Conindustria, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Tiene que ver con el impacto económico de la pandemia, de la crisis en países como Japón, una gran economía. Bueno, han entrado en recesión, producto de una caída histórica del Producto Interior Bruto.
Venezuela estamos en una condición un poco muchísimo más vulnerable, y la verdad los pronósticos no son los mejores. De momento, la cifra que se conoce, que publicaba la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, habla de una contracción de más de 25% en el primer trimestre. Bueno, habrá que ver cuál es el impacto de la epidemia para nuestra economía en estos momentos. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR
750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y el impacto económico, lo decíamos en el corte anterior, producto de la pandemia, ha sido devastador en el caso de Venezuela. Bueno, hay que sumar la crisis social humanitaria, la catástrofe humanitaria que arrastrábamos desde hace algún tiempo. En el caso concreto de nuestros adultos mayores, nuestros viejitos, la situación es sencillamente dramática. Para que se hagan una idea, si ustedes visitan a esta hora la página del Banco Central de Venezuela, el tipo de cambio del dólar criminal, como lo denominó Nicolás Maduro, cerró en 290.276,44 bolívares. Es decir, las pensiones en Venezuela son menos de $2 mensuales, no por hora, ni diarios, ni semanales, mensuales. Y con eso nuestros viejitos tienen que comer, comprar sus medicinas y pagar el resto de sus gastos. Como ustedes comprenderán, una situación sencillamente que se ha vuelto sencillamente imposible. Para hablar acerca de este tema nos acompaña Luis Francisco Cabeza. Él es fundador de la organización Convite, Asociación Civil Convite, politólogo, es especialista en programas sociales. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto saludarles. Pues le pediría un comentario inicial acerca de este tema, lo que está ocurriendo con nuestros adultos mayores. Ustedes, entiendo, están proponiendo unas pensiones de vejez en emergencia, como es natural. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, recientemente realizamos un estudio para evaluar la real situación sobre las pensiones y la verdad es muy lamentable hoy. Pues la pensión, lo que percibe un pensionado para vivir todo un mes equivale a $1.37, que es la peor pensión de todo el continente. Ya poco importa pues la publicidad que hace el gobierno de decir que hay 100% de cobertura, cosa que es mentira y que en ese estudio lo confirmamos, sino que ya poco importa el hecho de que universalices una pensión que no representa nada para la vida de las personas. Incluso muchos adultos mayores han dejado de cobrarla porque manifiestan que les resulta mucho más caro trasladarse al banco 2 y 3 veces para ir a cobrarla que lo que perciben. Entonces, por tanto, hay incluso adultos mayores que nos han manifestado el hecho de que prefieren que eso se quede allí. Bueno, pues en un momento servirá para algo. Nosotros estimamos, personalmente estimo que a mediados de septiembre ya podría la pensión equivaler a $0. Ya estamos hoy aproximadamente el dólar se cotiza alrededor de 290.000 bolívares. Poco falta para que llegue a los 400.000 bolívares, que es lo que percibe un pensionado. Lo que, como les comentaba, sería $0. Sí, me dice mi equipo, señor Cabeza, me dice mi equipo que vamos a tratar de mejorar la comunicación, porque nos interesa mucho lo que tiene que decir nuestro invitado, fundador de esta asociación civil Convite, especialista en programas sociales. Ellos ponen el foco especialmente en la situación de los adultos mayores y efectivamente en las actuales circunstancias, bueno, es una situación inverosímil, pero cierta. Nuestros viejitos perciben poco más de $1 mensual y con eso deben vivir en Venezuela en las actuales circunstancias, con una inflación que el mes pasado cerró por encima de 50%, según cifras de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, y un tipo de cambio oficial que se ubicó, según el Banco Central de Venezuela, por encima de los 290.000 al cierre del día de hoy. Es decir, estamos hablando de una pensión, una jubilación de menos de $2 mensuales. El señor Cabeza decía que los viejitos en Venezuela manifiestan que no vale la pena ir a cobrar la pensión porque les cuesta más trasladarse. Imaginen ustedes los que están en el exterior, hacer una transferencia para sus cuentas en cualquier parte del mundo por un monto de $1.3 o algo así. Nos acompaña el señor Cabeza y yo le pedí un comentario en su opinión. Bueno, ¿cuál es la solución a este problema grave que afecta a millones de venezolanos en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras? Lo escuchamos. No les escucho muy lejos. Le decía que ¿cuál cree usted es la solución? Lo escuchamos. Bueno, lo que nosotros planteamos es la necesidad
dar una discusión en torno a lo que debe ser un nuevo sistema de seguridad social en Venezuela. Somos un país que está envejeciendo y está envejeciendo a pasos acelerados, pero nuestro sistema de seguridad social ni protege ni cuida. Por tanto, vamos a tener un gran problema. Ya es hoy problema, pero va a ser mucho peor ese problema en la medida en que cada día sean un mayor número de personas que ingresen a edad pensionable. Hay que dar una discusión, sobre todo en un país donde ya prácticamente dejamos de ser un país rentista, puesto que no producimos la suficiente cantidad ni siquiera para abastecer nuestro propio mercado interno en los combustibles, y mucho menos vender. Entonces, un sistema social en el cual pues es el Estado quien costea el mismo, en buena parte, hay que comenzar a pensar cómo va a ser la capitalización, si es un sistema mixto, si es un sistema de capitalización privada, y eso es una discusión que hay que darla de manera urgente. Nosotros de Convite, con ese informe que hemos hecho público la semana pasada, queremos pues generar y fomentar la discusión en torno a eso. No puede ser que el COVID termine arropando la discusión de los temas esenciales, toda vez que, bueno, pues la situación de las personas mayores es lamentable y no puede seguir manteniéndose. Nosotros el próximo jueves 20 a las 2 de la tarde vamos a estar presentando un informe sobre las condiciones de vida y de salud de las personas mayores. Hay que proponer una pensión de emergencia, un aporte de emergencia a todos los pensionados mientras dure la pandemia, y en paralelo ir pensionando lo que sería un nuevo monto de lo que es la pensión. 400.000 bolívares en Venezuela es prácticamente nada. Finalmente yo le preguntaría, porque la Asociación Civil Convite, al igual que otras organizaciones en nuestro país, suscribió una carta abierta para expresar preocupación por el impacto de esta nueva fase de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, pidiendo que se permita la entrada a Venezuela del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Yo le pediría un comentario al respecto. Sí, bueno, en ese comunicado nosotros, tomando en cuenta la gravedad y el acentuamiento de lo que es nuestra emergencia humanitaria compleja, es bueno decir que el COVID es una emergencia de dentro de otra. Nosotros ya estamos en emergencia humanitaria, y lo que puede ser la situación de desnutrición y de inseguridad alimentaria a la que nos vamos a enfrentar en los venideros 2 y 3 meses es muy grave y que puede acentuarse tomando en cuenta la escasez de gasolina para lo que es el suministro de alimentos a todo el país. Es por ello que, bueno, pues pedimos que el PMA o World Food Program pueda ingresar al país de tal forma que con todas sus capacidades logísticas y de operatividad puedan ser un soporte importante en al menos contribuir a la contención del daño nutricional al que están expuestos millones de niños, por ejemplo, en Venezuela. De igual forma, también el World Food Program o PMA pudiera tener un rol importante en reactivar las capacidades productivas, sobre todo a nivel agrícola, con la provisión de semillas, con la provisión de fertilizantes, con la provisión de todos aquellos insumos que hacen falta para producir. El país no debe acostumbrarse exclusivamente a la ayuda, sino también recuperar sus capacidades productivas y tratar de comenzar paulatinamente a producir lo que nosotros mismos consumimos, pero a la vez también tener capacidades logísticas para la distribución. El PMA tiene todas esas, digamos que uno de los clústeres más robustos de lo que es el sistema de clúster de las emergencias humanitarias de la plataforma OSHA, que es la plataforma de Naciones Unidas. Luis Francisco Cabeza, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, fundador de la Asociación Civil Convite, especialista en programas sociales, expresando opinión, análisis acerca del impacto social que esta situación tiene en nuestro país, ya arrastraba esta emergencia humanitaria compleja desde hace algún tiempo. Vamos a la pausa, ahora regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visita
visítanos a nuestros portales seibet.net.be, fonpreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos FUDESI y el uso sustentable de ambientes acuáticos continentales de Venezuela. Valentones, rayaos, corronchos, curitos, palometas, caribes, coporos, zapoaras, pavones, garzas, corocoras, babas, caimanes, tortugas, toninas, chigüires, tantas, perros de agua y muchos otros animales habitan los ecosistemas acuáticos continentales de Venezuela. Pocos países albergan tanta riqueza en recursos naturales como Venezuela. La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, FUDESI, desarrolla estrategias para el uso sustentable y la conservación de estos valiosos recursos. Producto de su compleja historia geológica, Venezuela tiene una extensa red hidrográfica que conforman uno de los sistemas de aguas continentales más importantes de América del Sur. Lagunas y quebradas en los Andes, cataratas y rápidos en la Guayana, enormes ríos de aguas negras en el estado Amazonas, esteros y borichales en la cuenca del río Orinoco, entre otros. Las aguas continentales son de gran importancia para la humanidad, ya que representan la fuente fundamental de agua potable para la vida y albergan a una enorme diversidad de animales y plantas sobre las cuales se sustentan las poblaciones humanas. FUDESI, una organización de la sociedad civil creada por miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, con el concurso de numerosos investigadores nacionales y extranjeros, ha desarrollado por más de 3 décadas programas para el uso sustentable de recursos silvestres provenientes del bosque amazónico. El pato real, los acures, especies frutales como el piguao, la araza y el copoazú. El aprovechamiento racional de estos recursos por parte de las comunidades indígenas y rurales es una manera de proteger la biodiversidad en sus sitios naturales como un bien para las generaciones futuras. El progreso quiere su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo decíamos al inicio, el avance de la pandemia de COVID-19 se ha cobrado varias víctimas, lamentablemente muchas de ellas en el sector salud. Hoy el diputado y médico José Manuel Olivares decía que para este momento 71 miembros del equipo de salud han perdido la vida en nuestro país. Se trata de la medicina, de la enfermería, que murieron por no tener, decía él, los materiales de protección. Hablamos de este tema con nuestro siguiente invitado, el doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimada amiga de la orden. Pues le pediría un primer comentario, doctor, en torno a lo que está ocurriendo con la pandemia y el impacto que ha tenido para el personal médico en nuestro país. Lo escuchamos. Es una situación bien complicada, más de lo que había en enero, cuando habíamos visto que en los hospitales había aumento de las enfermedades nosocomiales. Es decir, que la persona entraba con una afección y salía con una infección. Pero ahora con la pandemia, esta enfermedad que estaba ya anunciada desde el mes de enero, nos agarra en los hospitales prácticamente desnudos, sin insumos, sin medicamentos y elementos de protección a los que estamos como pico de nada, punta de lanza o personal de primera línea, que son el médico, la enfermera, el equipo de salud. Y esta pandemia nos ha afectado de tal forma que tenemos una gran cantidad de muertos y el gobierno ha mostrado una gran indolencia por el hecho de que no se ocupa
de equipar los hospitales y mucho menos darle seguridad al que está tratando de resolver los problemas sin insumos, sin medicamentos, solo viendo de cara a cara, exponiendo su salud, su vida, por resolver los problemas del prójimo, del pueblo. Ahora, doctor Natera, los números que ustedes manejan en la Federación Médica Venezolana coinciden con los que presentaba hoy el diputado José Manuel Olivares. Mira, nosotros hicimos una presentación oral desde anoche, donde ya estábamos hablando de 57 médicos fallecidos, suman 2. No sé cuáles son los que ha dicho el doctor Olivares, pero ya puede saber de que si le sumamos a los 50 que declaramos, 57 que declaramos anoche en la alocución de la Federación Médica, estamos hablando de 59 médicos y una gran cantidad de personas del equipo de salud que sobrepasa los 60. ¿Qué quiere decir esto? Que con los números que tenemos actualmente, y no es una cuestión de que alguien diga un poco más o un poco menos, sencillamente que nos estamos muriendo en la emergencia por la pandemia, porque el Ejecutivo Nacional no ha puesto de su parte, ha mostrado una gran indolencia con lo que está sucediendo con el equipo de salud, que es el que está resolviendo y poniendo digamos que el pecho ante esta enfermedad maligna, mortal, y realmente implica que con esta cantidad de muertos estamos llegando al 22% de las muertes totales de los que han fallecido en Venezuela. Eso es cifras, digamos que astronómicas, nunca vistas en ningún país del mundo en la actualidad por esta enfermedad, y es un récord que se lleva el gobierno del señor Maduro para sus archivos personales, que realmente ha enlutado a la familia médica nacional, y nos llena de mucha tristeza el hecho de ver personas de diferentes niveles en cuanto a la edad, mejor dicho, diferentes edades, que se nos están yendo en promedio, digamos, en estos 2 meses, uno diario. Imagínate, 60 médicos muertos por esta enfermedad, y el gobierno, el Ejecutivo Nacional, solo se limita a dar cifras como si fuera una lotería, que realmente nos llena de mucho rabia que no se está atendiendo con seriedad la presencia de esta pandemia en Venezuela. Ahora, yo le pregunto, doctor, porque entre otras cosas, decía el doctor José Manuel Olivares que Venezuela tiene la tasa de mortalidad de trabajadores de la salud más alta de la región, a pesar de estar en una etapa temprana, esta pandemia en nuestro país. ¿Qué responde usted ante un argumento, una aseveración de esta naturaleza? Pero yo creo que el que debería responder esas cosas es el gobierno, que es el que no está haciendo las cosas como debe ser. Pero sí te puedo acotar el hecho de que no es solamente de la región, digamos que suramericana o de América, es de toda la América y del mundo. En ninguna parte del mundo se ha visto un porcentaje tan alto, tan elevado, tan astronómico, de casi el 22% de médicos muertos por este coronavirus, donde en América el que más tiene el 0.4%, y en el mundo, Italia y España están entre el 3.5 y el 4.4%. Nosotros estamos en el 22%. Eso quiere decir que hay una mortandad en el sector médico, y si le suman el 6 o 7% que tenemos de enfermería, paramédicos, bomberos, vigilantes, equivale a que estamos por encima o llegando al 30% de la mortalidad total de Venezuela, que es una cifra récord, digno de un récord Guinness. Eso es absurdo lo que está pasando en el país. ¿Qué quiere decir? Que no hay seguridad, no hay bioseguridad, no hay protección para el médico, para el equipo de salud, que es el punta de lanza, que está allí cara a cara hablando con el paciente, el que está cara a cara tratando de resolver el problema, y allí con esa tratar de resolver, resulta que nos creamos un problema inmenso
que nos lleva a la muerte. Bueno, doctor, decíamos al inicio que la respuesta del régimen venezolano a esta situación y la denuncia e incluso la protesta en redes sociales del personal de salud durante el fin de semana, bueno, ha sido anunciar el ingreso a nuestro país de 230 médicos cubanos para el combate contra el coronavirus. ¿Qué puede decirnos? Es otra medida absurda de este gobierno, favoreciendo su color o su signo político, que ratifica lo que ha venido haciendo durante 20 años, que es desconocer la labor del médico venezolano, trayendo a cubanos que solo sabemos que son cubanos, no nos consta que son médicos. Y esto es un elemento, quizás cuántos de ellos vienen contaminados de la isla y lo que quieren es a reciclar la enfermedad que traen ellos desde la isla para Venezuela, aparte de su proselitismo político, porque no es otra cosa que vengan a hacer, porque realmente si no han demostrado nunca que son médicos, ¿qué vienen a hacer estos señores cubanos a Venezuela? Nada, hacer proselitismo y a tratar de convencer a la gente de que aquí no está pasando nada. Hemos conversado con especialistas, con varios especialistas en este espacio. Hemos expresado preocupación, doctor, por la falta de personal en nuestro país, producto de, bueno, la diáspora que ha ocurrido en Venezuela durante tantos años. Yo le pedí un comentario, qué información puede compartir con nosotros acerca del número de médicos que queda hoy día en Venezuela para hacer frente a la pandemia. Lo escuchamos. Los médicos que quedamos en Venezuela hasta ahora hemos sido suficientes para enfrentar la pandemia. Se ha trabajado por guardias en las áreas especiales para atención del COVID-19, y lo que sí está sucediendo es que muchos de los colegas que han estado enfermos están en cuarentena o están asistiendo esperando el resultado del PCR, que desafortunadamente tarda entre una semana y 8 o 10 días. No necesitado aún con la diáspora y la ida de un número importante de médicos, con lo que estamos aquí ha sido suficiente. Ya 230 cubanos que no son médicos para atender la pandemia, pues el sector obrero, el sector de la entrada y la vigilancia está bastante completo. Sin embargo, si quieren venir a reforzar la vigilancia y las áreas de limpieza, bueno, pudieran estar limpiando los pisos si es que consiguen agua y jabón, pero realmente no lo necesitamos para nada la presencia de estos 230 cubanos que no han demostrado que son médicos. Ahora, lo cierto es, doctor Natera, que la situación en el sector salud es francamente complicada, sobre todo la del personal en nuestro país. Yo le pedí un comentario hace algunos días. Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins pedían a Naciones Unidas tomar la batuta de la pandemia en nuestro país, o al menos agilizar el ingreso de recursos para hacer frente a esta situación. Recientemente las academias emitían 11 lineamientos para hacer frente a la crisis sanitaria y nada de esto lamentablemente ha surtido efecto. ¿Qué puede decirnos? Que este es un gobierno que solo atiende las indicaciones propias que ellos reciben desde la isla de Cuba. Algún personal especializado que pueda estar aquí de los médicos afectan al gobierno, que no están, digamos que, orientando la atención a la pandemia como debe ser. Solo se limitan a la presentación de unas cifras que nadie las cree, por cierto, en la tarde por parte de los voceros principales del Ejecutivo Nacional, que culmina con ahora cifras récord todos los días, que van por encima de los 1.100, 1.150 casos diarios, más la cantidad de muertos, que eso es realmente absurdo lo que está pasando. ¿Y qué hizo el gobierno en principio cuando le exigíamos que dejara entrar la ayuda humanitaria? Pues dijeron que no necesitamos absolutamente nada de esto. Sin embargo, lo que venía de China, de Rusia, de Irán, bueno, eso sí lo recibían como un donativo especial. Nunca dieron, digamos que, sensación de agrado por la oferta que hicieron muchísimos países para enviar ayuda humanitaria.
y ve entonces cómo estamos en la actualidad, con hospitales con apenas un 3 o un 5% de insumos, sin medicamentos, sin material médico quirúrgico, y el equipo de bioseguridad brillando por su ausencia. Realmente los organismos internacionales tienen razón, ojalá pudieran hacer observaciones y que este gobierno central pudiera aceptarlos, oírlos e implementarlos, porque desafortunadamente no oye ni recibe ayudas de los que no sean del mismo signo de su color político. Justo quería preguntarle, doctor, porque el tema de la utilización de toda clase de instalaciones para ubicar allí a pacientes con COVID-19 ha generado toda clase de reacciones. Uno de los lineamientos que propone la academia o las academias y sociedades científicas es que las personas contagiadas, al menos las asintomáticas o con síntomas leves, permanezcan en sus hogares, porque esta decisión de ubicarlos en albergues o cualquier otro tipo de instalación puede ser contraproducente. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, el hecho de tener o colocar a las personas afectadas, positivas, COVID-19, recluidos en albergues, en hoteluchos o en hospitales de guerra preparados de emergencia, no se justifican, porque fíjate lo siguiente, aquí en Venezuela, en los 301 hospitales, tenemos estructuralmente, arquitectónicamente y presupuestariamente 47.300 camas que administra el Ejecutivo Nacional desde que llegaron aquí hace 21 años, herencia de los gobiernos anteriores. Y en la actualidad, de esas 47.300 apenas están funcionando de manera efectiva 15.000. Claro, están ocupadas totalmente porque son 15.000. Faltan alrededor de 30.000 camas que deberían estar funcionando. ¿Por qué no aprovecharon la cuarentena al principio, desde el mes de marzo, para ir acondicionando a estos 301 hospitales las 30.000 camas que están ociosas, que están allí en los hospitales, pero las áreas cerradas no se ocuparon de hacer otras cosas de su política proselitista y partidista gubernamental, en lugar de ocuparse de la prevención y la preparación para esto que venía, que estaba en la puerta de entrada de Venezuela, y deberían haber agarrado de ejemplo lo que estaba pasando en Europa, lo que estaba pasando en Estados Unidos o en Brasil o en Colombia. No se ocuparon de eso, sino de ir a confrontarlos políticamente en lugar de copiar algunas ideas, implementarlas, dotar los hospitales y poner a funcionar, digamos que ni siquiera en un 100%, en un 70% de los hospitales, y no tuviéramos esa cantidad de camas ocupadas, que por supuesto luce grandísimo con un 100%, pero lo que está es apenas a 1/3 de máquinas los hospitales funcionando en el país, y el gobierno sabe exactamente lo que tiene, porque ya han transcurrido 21 años de la administración y saben exactamente lo que han hecho y lo que no han hecho en los hospitales. Finalmente, sobre la situación de las unidades de cuidados intensivos y en general, acerca de la ocupación en los centros de salud, ¿qué información puede compartir con nosotros, doctor Natera? Se lo dijimos desde el principio a este gobierno. Ya en enero dimos 3 ruedas de prensa, en febrero dimos 2, y le decíamos de la cantidad de camas de terapia intensiva que estaban funcionando, o sea, las camas que tenían respiradores mecánicos para ayudar a la gente a respirar. No había más de 100. Después, entonces, unas que otras que pusieron a funcionar en el sector público y privado llegaron a 150. Y nosotros necesitamos, por la teoría inicial de la pandemia, para la cantidad de habitantes que están en Venezuela, entre 1.500 a 2.000 unidades de terapia intensiva funcionando con sus máquinas de respiración artificial, y aún todavía, si acaso, llegaremos a 200. Por supuesto, están ocupadas, están copadas, y al que se enferme y necesite terapia intensiva, de pronto no la va a conseguir ni en el público ni en el privado. Y de paso,
los de primera línea, los que están de punta de lanza, que son los médicos, la enfermera, el equipo de salud, se enferman y se mueren porque no hay dónde ubicarlos, porque ni siquiera hay una prevención o previsión de tener una cama preparada en algún hospital o en algunos hospitales para los que estamos atendiendo a los pacientes, que si nos enfermamos, nos morimos o por lo menos entran en reposo, ¿quién los va a atender? No lo van a atender esos cubanos que no son médicos, no lo van a atender los del gobierno que están dando la información a diario, porque no tienen capacidad ni cualidad para eso, no son médicos, y si hay algún médico, hace años que no ejerce. Entonces realmente la situación es bastante desesperante por el hecho de que ya llevamos 59 muertos o 60, según la versión que tú me dices un poco más, pero son cifras más o menos parecidas. Realmente es una morbimortalidad, no quisiera pensar de que es calculada de parte del gobierno, pero sí realmente llama la atención porque no dotan a la emergencia o los sitios donde está la unidad COVID de el material necesario de protección, de barrera para el equipo de salud, para el médico fundamentalmente, que es el que da la cara frontalmente atendiendo al paciente. Doctor Douglas León Natera, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, presidente de la Federación Médica Venezolana. Vamos a la pausa, a regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 al cierre. Compartimos información de interés a propósito del coronavirus. China aprobó la primera patente de una vacuna para el coronavirus. Esto lo destacan agencias y comparto información de la página de BBC de Londres en versión en español. China aprobó la primera patente en el país de una vacuna para el coronavirus y podría ser producida en masa en un periodo de tiempo breve, según información de medios locales que se dio a conocer este lunes. La vacuna llamada AD5-NCOV utiliza un virus debilitado del resfriado común en un adenovirus tipo 5 para introducir material genético del nuevo coronavirus dentro del cuerpo humano. Fue desarrollada por el Instituto de Biotecnología de Pekín y la farmacéutica china CanSino Biologics, y su objetivo es entrenar al cuerpo a que produzca anticuerpos que reconozcan la proteína en forma de lanza del coronavirus SARS-CoV-2 y lo combatan. Bueno, habrá que ver en qué termina esto. También hay toda clase de reacciones, información al respecto. Habrá que ver qué dice la OMS, pero bueno, la noticia es que China aprobó la primera patente de una vacuna para el coronavirus. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Julio Sarcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.